¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Seguimos reaccionando a canciones que fueron seleccionadas durante la semana de nuestro Benidorm Fest. Que es que, chico, Eslovenia decidió sacar las canciones el lunes del Benidorm Fest y hacer la final nacional esa misma semana. Pues no. Me hubiese encantado poder estar en todos lados, pero no pudo ser. La semana del Benidorm Fest nos dio mucho trabajo. Por tanto, no he escuchado nada, ni canciones candidatas, ni por tanto la canción ganadora y que representará a Eslovenia en Eurovisión 2025. Así que vamos a conocerle un poquito. Se trata de Klemen, que gana el EMA, la preselección de Eslovenia, y representará a Eslovenia en Basilea. Aquí tenemos a Klemen. Antes de leer un poquito su biografía, vamos a repasar el palmarés de Eslovenia de los últimos años. Bueno, en 2021 Ana Soklic trajo este Amen, ese año que era todo muy religioso. Había el diablo, había dos Amen, había todo, era el año totalmente religioso. Puntito gospel, buenísima voz. Maravillosa ejecución, un poquito solita en el escenario, las cosas como son. Hizo una interpretación y una actuación muy buena, pero parece que con esa puesta en escena y en conjunto, pues no pudo ser suficiente. No se clasificaron, quedaron 13º en la semifinal. Luego, el año siguiente, no solo organizaron el EMA, sino que organizaron el EMA Fresh. El EMA Fresh era como una preselección de nuevos talentos que le daban la oportunidad a grupos ni siquiera emergentes, grupos que ni siquiera eran grupos, o de gente desde su casa, en realidad, grabándose con el móvil, a participar y a clasificarse para el EMA. Y claro, una vez que participas en el EMA, puedes ganar el EMA y representar a Eslovenia en Eurovisión. Pues eso es lo que les pasó a los LPS, Last Pizza Slice, el último trocito de pizza, con esta canción de disco que, chico, yo les recuerdo con muchísimo cariño. Me parecía una canción súper divertida y ellos muy achuchables. 3, 2, 1. Tete. No sé, a mí me parece, no sé, me parecen muy enternecedores, de verdad, pero fue una pena que, pues nada, quedaron últimos de sus semis y decimoséptimos. Vale, pero luego dieron la vuelta a la tortilla completamente, porque al año siguiente, en el 23, nos trajeron a un grupo y nos trajeron a un supergrupo. Supergrupo no solo a nivel de Eslovenia, sino a nivel europeo. Quedaron en un puesto 21, pero de verdad que fueron de los más icónicos que pasaron en Eurovisión y que han cosechado un montón de éxitos y un montón de fans carpeteras, entre las que yo me incluyo. Joker Out con Carpe Diem. ¡Super estribillazo! Y efectivamente, ¿cómo se llamaba? Boyan. Nada, fue presentador de la Pre-Party de Madrid el año pasado y sabe perfectísima español, estudió español en el instituto y lo habla perfectamente. Dices, del instituto, y yo, pues a mí en el instituto me enseñaron inglés y así me va en la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que nada, muy aplicado Boyan estudiando castellano. 2024 vino Raven, una vieja conocida de las preselecciones de Eslovenia, también una gran artista, con una canción súper interesante, con muchísima historia, con un contexto y un misterio que la rodeaba a esa bruja Verónica, que, bueno, desde mi punto de vista, el mayor fallo que tuvo fue la puesta en escena, que era para mí demasiado luminosa. Y no era lo tétrica
y oscura que pedía la canción. Maravilloso tema, la canción es buenísimo. Con esa voz lírica de Raven. Hoy rasgándose las venas. Muy chulo, muy chulo. Pero no consiguieron... pues supongo que el resultado que esperaban se quedó en un puesto 23. Muy bien, este año viene Clement con How much time do we have left? ¿Cuánto tiempo nos queda, no? En fin, pues no lo sabemos. Eslovenia, que no ha ganado nunca el Festival de Eurovisión. Su mejor posición... A ver, un 7. Su mejor posición, un 7 con Nusa Derenda Energy. Y en el 95, Daria Svajer con Prislunimi. Así que bueno, supongo que tendrán ganas de hacer un top 10 pronto. Lo están haciendo bien, pero los resultados no le acompañan. Vamos a conocer un poquito más a Clement, el elegido de Eslovenia para Eurovisión en Basilea. Bueno, nos cuenta que en la primera ronda de votación, que solo había jurado profesional, Clement con How Much Do We Have Left y Julie Jones con New Religion, ha habido superfinal, se han impuesto sus compañeros y han pasado a la gran superfinal de solo a 2. Y en esta superfinal ha sido el público el que ha tomado la última palabra y ha hecho ganador a Clement. Aquí tenemos los resultados. El jurado le dio... Uy, qué justito, ¿eh? El jurado 51 a Clement, 50 a Julie Jones. Y no tenemos los datos del televoto de la última fase. Vale, pues... ¿Dónde tengo el vídeo de Clement? No tengo el vídeo de Clement aquí, queridos amigos de SC Plus. Pues nada, vamos a buscarlo en el canal de Eurovisión. Me dicen que Clement obtuvo el 66%. Pues muy bien, eso es mucho porcentaje. Eso es mucho porcentaje. Vamos a buscar el vídeo de Clement en el canal oficial. Que no está. ¿Hay vídeo de Clement? ¿No hay vídeo de Clement? ¿Me lo estáis diciendo totalmente en serio? O sea, he hecho toda esta panochada para... Todo esto, he hecho todo este... ¿Y por qué me lo podéis haber dicho, cabrones? En el canal de Lema. Ah, vale, vale. Este. Aquí ya está, vale. Sí que tenemos actuación de Clement con How Much Time Do We Have Left. Vale, pues vamos a verlo. Parece que es baladita, piano, voz, estrellas, todo iluminado de fondo. Through the window there were people going on their ways. Our little child had a bigger smile while we couldn't do nothing but. Por ahora la voz está bien. Luces. Guitarrita. Without your love. Se toma su tiempo. Llegamos a la segunda estrofa y un poco es el mismo rollo. Esto no me lo esperaba. Ni de coña me lo esperaba. Colgado boca abajo. Oye, pues tiene que ser tela de incómodo y de difícil cantar boca abajo. Pero cómo... Espera, luego lo veo, pero me he perdido cómo se... ¿Qué?
He pestañeado y no he visto cómo se ha recolocado. Los graves. Va subiendo, haciendo crescendo de intensidad. Estribillo final. Ese puntito épico. Bien, muy bien. Interactúa bien con cámara, expresividad. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. Muy bien, pues este era Clement. Espera, quiero ver dos, porque es que he pestañeado las 2 veces y me lo he perdido. Así te lo digo. Aquí nos han apuntado al público. Llegan los 2 bailarines. Mira, 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 mira. Joder, el arnés, qué bueno es. No se ve y funciona muy bien. Qué bárbaro. Y luego para descolgarlo lo mismo. ¡Qué rápido! Súper rápido. O sea, no sé qué arnés es, pero gira súper rápido. Muy, muy curioso. Bueno, está bien, la canción está bien, lógicamente. Es una canción chula. Es la primera vez que la escucho. Tiene buen estribillo, es pegadizo. Es bonito. ¿Qué pasa? Que ya tenemos baladas seleccionadas que son muy épicas y muy, 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 muy llamativas. Creo que le falta un puntito ¡guau! Extra para ir a Eurovisión, que es el problema que tiene Eurovisión, que normalmente pues las baladas son muy guau, las canciones bailables son muy guau. Todo es muy guau, porque Eurovisión es todo muy guau. Y creo que le falta un poquito ese momento guau. No recuerdo cómo está Eslovenia repartida en las semifinales. No sé si tenía muchos vecinos, no sé si tenía Serbia, no sé si tendrá a Croacia, no sé si les tendrán ahí de vecinos que suelen votarse, y si será suficiente también para clasificarse. Pues creo que peligra un poco su clasificación si no tiene vecinos que la puedan apoyar. Pero es muy pronto para decirlo, porque todavía faltan muchísimas canciones y habrá que conocer el resto de las canciones. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Dons del año pasado de Letonia, que todo el mundo le daba por perdido y que nadie me diga lo contrario, porque era así y fue un sorpresote merecido, que se clasificará a la final con su balada, y además muy votado, muy apoyado y muy merecido, ¿sabes? Así que puede pasar absolutamente de todo. A ver qué sorpresa nos trae, si nos traerá también volteretas, si nos traerá giros, ya veremos. Nada, gente, me dejas en comentarios qué te ha parecido la canción de Clement. No te olvides de darle a like, de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos, que vamos a seguir reaccionando a todas las canciones. Y yo te mando un asbesto muy fuerte.